¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un placer nuevamente estar con ustedes y tenemos un programa muy interesante en el cual es inteligencia emocional en tiempos de pandemia. Y nuevamente están conmigo la psicóloga Elisa Choza y el psicólogo Eduardo Ochoa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya hace Muy bien, tanto tiempo Lalo. que no sabemos de ustedes. Muy bien, Lalo, todo bien. ¿Ustedes qué tal? Todo bien, todo tranquilo, con mucho trabajo, muchas cosas que platicar y pues con la disposición de que generemos y aprendamos de de las personas que nos escuchan y Excelente. nos ven. Y Sí, nos ven. claro. Sí, porque también comentarles que no solo estamos en redes sociales como en YouTube, Facebook e Instagram, sino que también ya nos pueden encontrar también en Spotify y en Google Podcasts. Pequeño anuncio publicitario. Ya. Y pues entrando un poco al tema, pues realmente, pues bueno, estamos pasando por una situación atípica como lo es una pandemia, a pesar de que ya se han dado en diferentes etapas del ser humano, pues ahora nos está tocando a nosotros, ¿no? Este, Cuéntenos, cómo es que en el día a día han ustedes mm, tratado o convivido con todo esto, ¿no? Ya sea de manera personal o directamente en consulta. Que, Adelante, Eli. este, ¿Yo? Híjole, pues creo que es un tema que, y pues ahora sí que ya vamos casi para el año, ¿no? Con este tema y desde la parte de la incertidumbre cuando se empezó a dar que si en España, que si en Italia y que ya empezaron los primeros brotes en México, pues junto con eso empezaron a manifestarse muchas situaciones emocionales pues en las personas, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente hoy día en consulta un tema casi de cajón es el tema de la ansiedad, de la angustia en algunas personas e incluso de la depresión. Y, y bueno, pues en la parte personal, pues igual, ¿no? O sea, tratar de buscar o de utilizar todos los recursos que tengo en mi caso personal para poder también pues sobrellevarlo, ¿no? Porque pues de repente te decían 1 mes, 2 meses y jamás pensamos en marzo o abril que nos habían puesto en cuarentena, que íbamos a llegar a diciembre y pues íbamos a salir de alguna u otra forma pues encerrados, ¿no? Al menos no en una normalidad. Pero sí es algo que definitivamente ha aflorado muchas emociones y que las personas hoy por hoy no tienen los recursos para poder gestionar esas emociones, ¿no? no, y algo que también comentabas, ¿no? Que a pesar de nosotros ser este, personas que trabajan con las emociones y, o por tener la licenciatura o la maestría, también estamos padeciendo ansiedad o lo que pasa con el encierro, ¿no? Claro. Este, Eddie, ¿qué tal? ¿Qué podrías decirnos tú? Bien, pues yo creo que primero me gustaría hablar desde el plano personal. En este punto en particular, pues la pandemia representó un reto. Es afrontar una realidad. A mí no me gusta decirle nueva realidad porque pues es la realidad a fin de cuentas. La manera de adaptarnos es lo que determina la novedad de esta situación. Y creo que es un reto en ese sentido, el buscar adaptación en todos los ámbitos, pero particularmente en el emocional. Creo que representó una labor bastante fuerte, personalmente y también para mis pacientes, por compartirles, afortunado o desafortunadamente, pues no sé, dependiendo del punto de vista, ¿no? Mi consulta incrementó y me di cuenta de que a partir de que incrementa, pues muchas de las situaciones que hicieron que esto sucediera
tenían que ver con las manifestaciones que la propia pandemia estaba teniendo hacia las personas. Y obviamente situaciones emocionales que a lo mejor se puntualizaron, se agudizaron a partir de que vivieron en confinamiento, de que vivieron esta situación de no tener contacto con las demás personas, el miedo, la desinformación, todo esto de alguna manera detonó ciertos signos y síntomas a nivel emocional, que obviamente estamos ahorita palpando, que de alguna manera ya estamos en un proceso de comprensión, de entendimiento, de discernimiento, y que poco a poco, conforme ha ido avanzando esta situación, como lo decía Lalo al principio, atípica para todos, pues hemos ido marcando pautas para adaptarnos. Creo que sigue siendo un reto, creo que sigue siendo complicado, y insisto, para mí, desde lo particular, lo normal y lo normal no existe, simplemente son cosas diferentes a las cuales la misma circunstancia nos invita a adaptarnos. Ahorita vamos a tocar un poquito más el tema emocional, creo que es la parte esencial de esta cápsula. Y es que también tocaste un punto muy importante en el cual se hablas de la desinformación, ¿no? O el exceso de información, ¿no? Porque son dos, a pesar de qué tanto es tantito, ¿no? Por el no sé qué está pasando afuera y el ver las noticias que se están publicando todo el tiempo y que también no nos tomamos, ahora sí que el tiempo, valga la redundancia, de verificar si es cierto, si no es cierto, o qué tan real es, ¿no? Ahora sí que las fake news, ¿no? ¿Qué opinan sobre esto? Sí, o sea, muy al inicio, sobre todo al principio, creo yo, pues que había mucha incertidumbre, ¿no? De una situación, de una pues enfermedad totalmente desconocida, eh, muy variable, que no, muy impredecible, que ni siquiera había como que la certeza de cómo te contagias, cómo te proteges, etcétera. Y entonces empezó a llegar información masiva a través de Facebook, los grupos de WhatsApp, eh, Twitter, ¿no? Todas esas redes sociales que empezaron a compartir mucha información y que la gente, pues en ese pánico, pues recompartían y pues somos producto, ¿no? O sea, todas esas manifestaciones emocionales también es producto de esa situación. O sea, en lo personal, me recuerdo muy al inicio, escuchando todos los días a ver cuántos ya se enfermaron, ¿no? Cuántos se contagiaron, cuánto esto, ¿no? Hasta que se llega a ser hasta cierto punto una compulsividad de estar, ¿no? Y entonces empiezas tú con la mente a crear, a generar pensamientos, emociones, y entonces hay una desrealización hasta cierto punto, ¿no? Entonces sí creo que hubo mucha información no confirmada, no de fuentes confiables, por decirlo así, ¿no? Y sí afectó mucho en ese aspecto, ¿no? Creo yo. Sí, realmente, ahora sí que las redes sociales, ahora sí que sí efectivamente nos ayudan, pero también cómo nos llegan a perjudicar a veces, ¿no? Sí. En tu caso, Eddie, ¿qué opinas al respecto Bien, de estas fake news? bueno, pues es que era hasta cierto punto inevitable. Ahorita hasta los adolescentes o los niños tienen acceso a eso. A mí me tocó ver, de palparlo de alguna manera por mi trabajo, de niños que tenían un exceso de ansiedad justamente por esta situación, porque alimentaban su mente con noticias en relación al COVID, en relación a la situación mundial, a esto, y a lo mejor es algo que para esa edad pues no tienen ese discernimiento tan claro. Si los adultos de alguna manera no lo tenemos y eso repercute a nivel emocional, pues obviamente en un niño es todavía mayor la afección. Esta parte, hasta cierto punto, insisto, era inevitable, porque el hecho de tener la incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a suceder, nos hacía creer hasta cierto punto en todo lo que venía a nosotros.
y es algo difícil de descartar, ¿no? Sea algo muy grave, o sea algo que generara alivio, era difícil de descartar la información porque no había una certeza o algo que nos dijera que realmente lo que estábamos revisando o viendo era lo que de verdad estaba sucediendo. A mí me tocó ver noticias que de plano estaban descabelladas y noticias que eran alentadoras y que hasta cierto punto pues no se ha cumplido ni una ni otra. Entonces, seguimos en ese proceso de comprensión de las pautas que vamos a seguir para poder afrontar esta situación. Creo que una de las principales razones por las cuales estamos así, pues es que es una situación completamente desconocida para nuestra generación. No creo que haya una persona viva en este mundo que haya vivido una situación similar y que por las condiciones en las que nuestra generación vive hubiera tenido tanto acceso a la información. Entonces, eso también explica de alguna forma que todos los síntomas que se están manifestando pues tienen ese origen. Y de alguna manera ahí es donde vemos los resultados, ¿no? De tanta información, tanta desinformación y tanta mala información. Porque pues, son tópicos distintos que nos llenan la cabeza de cosas y que pues muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para discernirlas tan fácilmente. Justamente ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Para poder tratar de tranquilizar, a pesar de que a nivel personal y más allá de la preparación y de la formación, pues también nos pegó. Sí, 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 y sí. es que, y perdón, Lalo, No, no, no. y afectó en todas las esferas, ¿no? De las personas, desde la parte personal, desde la parte obviamente de la salud, desde la parte laboral, ¿no? Cuando a todos nos metieron en nuestras casas, muchos perdieron trabajo o muchos hasta el día de hoy tienen temor de saber si van a poder conservar su trabajo o no. El hecho de no poder, ya no poder ver a tu familia, ¿no? ¿Cuántas personas quizás hasta eh, quedaron cierto tiempo separadas, ¿no? Yo tuve el caso de una persona que su esposa es un muchacho, su esposa viajó a su país de origen y no pudo regresar porque pues cerraron fronteras, ¿no? Entonces hasta eso, o sea, es una fuente de ansiedad pues para todos, ¿no? Y como decía Eddie, al final de cuentas es natural en el ser humano el sentir miedo ante lo desconocido. O sea, es algo de antaño, ¿no? Incluso funcional, no sé si hasta cierto punto, Claro. bueno, no es hasta cierto punto, es una realidad que cualquier emoción no deseable, no vamos a llamarle positiva o negativa, sino no deseable, nos prepara ante una situación de, por ejemplo, si hablamos del miedo, nos prepara ante una situación que nos pone vulnerables o nos expone. La ansiedad también nos prepara para poder realizar las cosas que tenemos pendientes hasta cierto punto y hasta cierto grado. Cuando se sale de control es cuando vienen las situaciones problemáticas y obviamente una condición que a lo mejor se sale de nuestras manos y nos puede nublar. Sí, son herramientas de supervivencia, porque, Sí, o sea, nos sirven, ¿no? O sea, las catalogan, como bien decías, en muchas ocasiones como buenas o malas, pero no, simplemente son recursos que nos sirven para la supervivencia, solo que nos han dicho que sentir el miedo es malo, ¿no? sí, y por eso es precisamente este video para ampliar la información al respecto, ¿no? De que realmente todo lo que está sucediendo en relación a las emociones, pues esta es acorde a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hay mucha gente que realmente se está asustando en el decir eso, es que ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué estoy teniendo tanta ansiedad? ¿No? Cuando, Claro. como diría un médico, ¿no? Es que todo este cuadro es normal dentro de tu padecimiento, ¿no? Entonces decir, pues bueno, estamos encerrados, no estamos acostumbrados o no nos han enseñado a cómo trabajar con las emociones en este momento que prácticamente hay gente que vive independiente o soltero y realmente estar encerrado en sus cuatro paredes porque no puede salir, pues sí, sí llega a causar mucha ansiedad, ¿no? Entonces,
aquí están las personas que tienen hijos, ¿no? De que, pues bueno, porque también en la parte laboral, así como hay gente que ha perdido el trabajo, también hay gente a la que se le ha incrementado, ¿no? Porque como estás en casa, tienes la computadora, entonces te puedo marcar a cualquier hora del día, ¿no? Ya no es de que, ay, sí, a las 6 ya terminó mi horario laboral, ¿no? Entonces, también esto genera más ansiedad, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? O sea, como que se extiende, ¿no? Para las personas, como tú dices, que conservaron su empleo y los mandaron a casa, pues es también, y es lo que decía un poquito Eddie, es parte de la adaptación. ¿Por qué? Porque, ajá, tus funciones se trasladan, se tienen que modificar, se tienen que adaptar, porque ahora tienes que hacer más uso de la tecnología para poder realizar tus tareas, pero no solo es eso, sino que ahora tienes que combinar eso con casa, ¿no? O sea, los que no viven solo, los que sí tienen a su familia, entonces estoy trabajando, pero están los hijos o llegan o tengo que atender ciertas cosas, entonces también el saber gestionar su tiempo, pues también es uno de los temas que también han surgido durante esta pandemia, ¿no? Hay una parte que considero importante mencionar. De repente sucedía en el consultorio que las personas llegaban rechazando este tipo de emociones que en algún momento se manifestaron porque creían que estaba mal poder sentirse así y buscaban ayuda terapéutica justamente porque su idea era no sentir eso. Cuando una de las principales situaciones que permite esa liberación pues, es reconocerlas y es entender que tienen una razón, que hay eh, algo que explica que estén manifestándose y que evidentemente primero tengo que reconocerlo, aceptarlo, encarnarlo, asimilarlo para poder decir, bueno, pues ahora me corresponde salir de esta condición, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos, y más allá de la situación de pandemia, con un rechazo al estado emocional que se presenta en función de las circunstancias. Y creo que es una de las partes que sí es importante aclarar. No tiene que haber una sobreexigencia para poder cambiar de un estado a otro, sino entender qué está sucediendo y darnos cuenta hasta qué momento ese manejo que yo estoy teniendo me es funcional y en qué momento necesito buscar ayuda para poder comprender todavía más esto que me está sucediendo. Es decir, no llevar a la sobreexigencia esa estabilidad emocional que a lo mejor ahorita no la tenemos todos, pero que sí tiene una razón de ser y que también me está diciendo algo. Sí, tiene también mucho que ver con esa idea del tengo que ser fuerte, yo no puedo estar, no me puedo quebrar, sino, o sea, todas esas ideas que de repente tenemos de autoexigencia que no nos permiten vernos vulnerables ante una situación desconocida, ¿no? Entonces, también entra un poquito la parte de la autocompasión, como decías, ¿no? O sea, el entender, bueno, sí, o sea, me siento así, ¿por qué? Porque estoy pasando por una situación atípica y necesito estabilizarme o llegar o volver a equilibrarme para poder ahora sí ver el panorama fríamente y poder tomar también las decisiones correctas, pero entender y aceptar pues que es algo natural por la situación en la que todos estamos viviendo, ¿no? sí, y precisamente con esto, ¿qué, qué recomendaría, qué le dirían a a estas personas que nos están escuchando? ¿Qué recomendaciones pudieran darles? Bueno, eh, fíjate o fíjense a mí en lo personal me llegaron algunos casos de personas que estaban empezando a manifestar ciertos tipos pues, de ansiedad. Algunos sí ya traían temas pasados de ataques de pánico y algo que yo les recomendé y me comentaron que les funcionó mucho es el tema de la respiración. O sea, digamos que los que conocen o tienen o han tenido algún tipo de acercamiento de mindfulness, es Ujú. súper útil para el tema de
estabilizar, y sobre todo cuando te sientes ansioso, ¿no? O sea, el respirar una respiración consciente, es lo que les recomendé y en lo personal lo que yo he estado practicando también cuando siento que algo no está bien, ¿no? Y con eso es con lo que yo me estabilizo y esas personas me han manifestado que les ha servido mucho, ¿no? Sí, y realmente hasta hacer ciertas cosas como el ejercicio, el, digo, hay gente que no le gusta hacer ejercicio, y se pueden hacer estiramientos, las meditaciones como el mindfulness, ¿no? Que ahorita está agarrando más auge, y también, sobre todo, el que se atrevan a intentar las cosas, ¿no? Y el que tal vez, así como tú dices, ¿no? Que a ellos les funcionaron, puede ser que hay otros que no les funcione, las técnicas de respirar, pero que también se atrevan a probar Probar. otras cosas, ¿no? Tal vez algo que no hayan dejado de hacer por el día a día o experimentar cosas nuevas. ¿Qué tal tú, Eddie? ¿Qué nos Bueno, puedes decir? claro, primero que nada, pues, que no haya un rechazo a lo que está sucediendo. Entender que hay una situación que nos exige que estemos así y que necesitamos comprender esta parte. Obviamente la parte de liberar de alguna manera con ejercicio, con alguna actividad que les sea de agrado, el liberar toda esta tensión que de alguna manera se ha estado acumulando con el confinamiento, pues evidentemente también es útil. Ahora se empieza a ver un poco más, ya empezamos a salir, ya empezamos a tener una vida entre comillas y similar a la que teníamos antes, obviamente con todos los cuidados y con todo lo que implica vivir en una situación de pandemia, pero ya empezamos a tener un poco más de actividades en este sentido. Buscar deporte, si es el caso y si lo consideran importante, buscar atención psicológica, obviamente, y tratar de darle la dimensión adecuada a la situación. No minimizar y tampoco maximizar. Tratar de buscar un equilibrio en cuanto a lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando para poder aminorar la afección que toda esta situación tiene. Y entender que cada uno tiene herramientas personales, particulares, que le permiten afrontar situaciones como esta. Ser consciente de esas herramientas. Por ejemplo, mencionaban el tema de respirar, poder buscar alternativas en este sentido, que las tenemos al alcance, que no necesitamos nada extraordinario para poder hacerlas, y pues también tratar de evitar saturarse de información que no les pueda ser útil. Quizá buscar alguna lectura que les pueda generar herramientas. Hay muchísimos libros que ayudan también para entender de manera personal las maneras de actuar de las personas o del ser humano, y a partir de eso comprender un poco más que la realidad nos está exigiendo o sobreexigiendo algo que a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacer, pero que merece la pena voltear a ver. Y más que nada, también confiar en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio organismo en el tema de adaptación, ¿no? Porque es una situación, como tú bien dices, es una realidad distinta, es una realidad actual, pero a la cual seguramente nos vamos a adaptar. O sea, no va a pasar nada. Lo que pasa es que hoy por hoy es algo desconocido, pero a la larga, y sucede, ¿no? Porque al principio quizás éramos muy meticulosos para hacer algunas cosas y ahorita ya se hace como que una parte de nuestra rutina y ya no es como algo que esté muy consciente, simplemente ya lo hacemos de manera automática porque ya lo integramos a nuestra parte, a nuestra vida, ¿no? Que es parte Sí. de Hay la una adaptación. parte, perdón, Ujú. Sí. hay una parte que quizás se nos fue un poquito y planeando el tema lo hablamos, la parte de la somatización. Ujú. Obviamente también a lo mejor hay muchas personas que no son completamente conscientes de cómo se manifiesta en su cuerpo todo esta carga emocional. Y sí, como dice él, es hacerle caso, porque el cuerpo también habla. De repente los dolores de cabeza, los dolores de cuerpo, de espalda, las alergias, el poder, al presentar algún síntoma en relación al COVID, creer que lo tenemos. Muchas veces no es necesariamente eso, sino cómo el cuerpo
a nivel emocional se manifiesta o cómo las emociones a nivel corporal se manifiestan. Y esta parte creo que nos ha tocado a todos. De alguna manera todos hemos sospechado que tenemos COVID a partir de que tenemos un síntoma y resulta que a los días pues se nos pasa. Tiene que ver con esto, tiene que ver también con esa manera como el cuerpo manifiesta esa necesidad de que lo miren, de que vean y de que se atienda a nivel emocional. Sí, fíjate que debemos tener muy, muy, muy en cuenta que cuando estamos sometidos a un alto grado de estrés, también nuestras defensas bajan. Y entonces también el cuerpo, como tú dices, habla, ¿no? Yo recuerdo que muy al inicio, bueno, en mi trabajo me mandan a casa, pero de alguna u otra forma tenía que ir al menos 2 veces al mes, ¿no? Entonces, recuerdo que la vez que salía y convivía con gente en la oficina, de manera inconsciente yo regresaba y ese día tenía dolor de cabeza y entonces empezaba, seguramente, ¿no? O sea, esos pensamientos rumiantes, no solamente porque fulano de tal no tenía bien puesto su cubrebocas y la temperatura, pero bueno, cuando me di cuenta de esa situación, o sea que casualmente cada vez que iba y pasaba algo, regresaba al día siguiente traía dolor de cabeza, ¿no? Entonces fue cuando dije, a ver, no, 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 o sea, hay que empezar a entender si es uno de los síntomas, pero pueden suceder por muchas cosas. Simplemente, pues sí, obviamente tener cierta vigilancia de lo que pueda suceder. O sea, no quiere decir tampoco que vas a ignorar la sintomatología, ¿no? O sea, sí, pero bueno, ok, si creo yo, sospecho, bueno, simplemente lo más recomendable, pues te aíslas, ¿no? Y empiezas a autoobservarte y ver la evolución de lo que sucede, sin sobredimensionar las cosas, ¿no? Porque como bien dices, o sea, muchas de las manifestaciones de nuestro cuerpo es también por el exceso de estrés que estamos teniendo, ¿no? Entonces también hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, sobre todo en los niños. En los niños, realmente, si de por sí nosotros, siendo adultos, ¿no? Que de repente podemos describir lo que estamos sintiendo, los niños no lo hacen. Y también tener muy en cuenta eso, que así como nosotros estamos con el trabajo, estamos con la casa, con todo lo que está sucediendo, los niños no, no entienden del todo lo que está sucediendo. Por más de que se les explique al día o a los 2 días, el niño va a volver a preguntar. Entonces, ahí también saber escucharlos, saber que ellos logren expresar lo que están sintiendo y si es necesario volverles a explicar lo que está sucediendo, adelante, porque a pesar de que ya se está abriendo nuevamente algunas cosas, todavía no es 100% seguro que se pueda retomar la vida como antes estaba, ¿no? Entonces, cuiden también mucho, mucho esa parte con ellos, ¿no? O con la gente mayor, ¿no? Que también, al final de cuentas, pues ellos, la rutina que llevaban, pues ya se cambió, mínimo los que están trabajando, pues al menos ven por la computadora videollamada a las personas, ¿no? Pero pues, también los adultos mayores, que fue de las primeras personas que dijeron, saben que no salgan, pues bueno, también están pasando por todo esto en una forma diferente, ¿no? También somatizan, también se preocupan, pero ahí también, sobre todo si están al cuidado de otras personas, como tenerlos en casa, pues también es una preocupación. En mi caso, pues bueno, yo era el que iba a buscar las medicinas, al seguro, ¿no? Porque pues, no iba a permitir que en este caso, pues fuera la persona a buscarlas, ¿no? Entonces, tener esos cuidados, la planeación, el llegar, desinfectar, todo para que también él esté bien dentro de lo que cabe. Entonces, ese era también un punto que no hay que dejar pasar, ¿no? Que tanto los niños como los adultos mayores están, están también expuestos a padecer todo esto, ¿no? O cómo lo ven.
Sí, yo creo que ellos de alguna u otra forma también están sometidos a mucho estrés y mucha presión, como bien dices, ¿no? Desde el hecho de que ya no vas a la escuela y ahora resulta que, sobre todo en el ciclo escolar pasado, que tu mamá o tu papá es tu maestro, cuando los papás no son maestros, no tienen la paciencia, pierden, o sea, no le entienden, estresan al niño, el niño estresa a los papás y se hace un círculo vicioso ahí terrible de angustia, estrés, de ansiedad y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tener mucha empatía con ellos, explicarles, como bien dices, ¿no? Las veces que sean necesarias para que ellos puedan estar tranquilos y dejarlos expresar sus emociones cuando ellos las estén manifestando, ¿no? O sea, si un niño está irritable es por algo. O sea, no es porque quiera molestar o porque le quiera hacer la vida de cuadros a la mamá. O sea, simplemente está manifestando algo y hay que escucharlos, ¿no? Hay que ser muy pacientes. Es una situación, digamos, complicada, ¿no? Porque todos en casa, de alguna u otra forma, están sometidos a grandes cargas de estrés, ¿no? Pero y también algo muy importante que creo que es importante mencionar, no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en convivencia en casa y los que están o viven solos no están acostumbrados o no estaban acostumbrados a convivir consigo mismos, ¿no? Entonces eso también son cosas que te cambian, ¿no? Muy bien dicho, porque hay mucha gente que dice, ay, sí, vivo solo, estoy aquí, pero realmente, ¿cuánto tiempo realmente pasas solo en tu casa? O o en convivencia, ¿no? Que puedes estar que el domingo con la familia, que el cumpleaños, que, no sé, Navidad, y ahora es 24/7 literalmente con toda la familia, ¿no? Y algo que pudiera ser benéfico, ¿no? De reencontrarse con las personas, de vamos a implementar nuevas cosas, ¿no? Oye, ¿qué te parece si en la noche armamos unos juegos de mesa o vamos a platicar? Es un no me hablen, ¿no? Es un me voy a encerrar en mi cuarto y solo te veo para comer, para desayunar o para cenar, ¿no? Entonces Y también yo creo que trajo, así como trajo cosas no agradables, también trae consigo cosas positivas, ¿no? O sea, también nosotros los seres humanos estamos o tendemos a ver las cosas negativas y las catastrofizaciones, pero no vemos todas las cosas buenas y positivas que se traen, ¿no? Que es como de alguna forma también la unión de las familias, ¿no? El descubrir, el que a lo mejor llevo años conviviendo con X persona y hasta hoy día me doy cuenta de que le gusta o no le gusta tal cosa, ¿no? O sea, ahí hubo un acercamiento, ¿no? Y a valorar también el hecho de ese contacto con las personas, ¿no? Porque antes cuando se podía, o lo podíamos hacer de una manera distinta, no lo valorábamos. Y ahora que hoy por hoy no se puede hacerlo de la misma manera, entonces ahora sí, ya está la añoranza, ¿no? Entonces también hay que ver esa parte, ¿no? El lado bueno de las cosas. sí, de Hay hecho, una, perdón, no, 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 hay adelante. una situación, bueno, esto como tal es una situación límite y ya lo dice una corriente filosófica, ¿no? Estas situaciones límite nos exigen una adaptación completa y nos presentan un cambio radical pues de la vida como la conocemos. Por poner otro ejemplo, un accidente automovilístico es una situación límite que te cambia a la vida, obviamente dependiendo de la gravedad. Esto lo es y también nos hace una invitación a justamente a valorar las cosas positivas, porque pareciera que todo es negativo y todo está mal, pero no, en realidad hay muchas cosas que sí son completamente rescatables y que podemos echar mano de ellas para poder aligerar esta carga que representó este año tan atípico, tan adverso para muchas personas y yo creo que es importante verlo. Muchas de las cosas que determinan que yo pueda ubicar lo bueno de las situaciones pues es la actitud que tomo ante eso. Y la actitud a lo mejor no cambia la condición, pero sí me permite facilitar el proceso de asimilación. Y creo que entre
tengamos actitudes que nos inviten justamente a ver las cosas desde un plano diferente al habitual, pues vamos a adaptarnos más fácilmente. Porque sí, por ejemplo, ahorita hablaban de la relación familiar y me tocó en muchos momentos ubicar hasta en memes que decían, pues es que yo convivía con mi familia, pero en realidad no los conocía. Eran completamente desconocidos para mí, a pesar de que son personas con las que todo el tiempo estoy en contacto. El contacto no necesariamente implica conocimiento y el conocimiento muchas veces viene a partir de que el contacto se hace más frecuente o más cercano. Y a pesar de que en algunos momentos pues sí llega a haber conflictos como en cualquier otro tipo de relación, pues también podemos rescatar las cosas positivas, que una de ellas es, pues, es aprender a convivir en toda la extensión de la palabra con las personas que están cerca de mí y comprenderlas, entenderlas, saber qué onda, porque sí, nos brindó la oportunidad de hacerlo para quienes lo tomaron y para los que no, pues tienen todavía chance de buscar reconocerse. Sí, y precisamente el cómo poder entablar esa relación, ¿no? O esa nueva relación con nuestros seres queridos, ¿no? Es Hablan como de un familias. reencuentro, ¿no? O sea, te reencuentras con tu familia de alguna u otra forma, ¿no? Que es lo que les decía, o sea, viví, no sé, X cantidad de años he vivido con esta persona y no me había dado cuenta que tiene un ojo verde y el otro azul, por decirlo así, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, son cosas tan que hoy por hoy parecen tan obvias, antes no parecían, porque no cohabitábamos en el mismo lugar, pero no nos relacionábamos de una manera tan integral, ¿no? Por decirlo así, o estrecha, ¿no? Y hoy por hoy, pues es así o así. Y también eso, o sea, ha ayudado en algunos casos, porque también en otros casos no han logrado, ¿no? Esa integración y pues también es una realidad que hay hogares que se han fragmentado, ¿no? Y pues también es ver todo sí, o sea, ver todas esas cuestiones que nos ha traído, que no todo es malo, que hay cosas buenas, ¿no? Sí, y yo creo que también es ubicar que en muchos momentos, a pesar de que estamos en una situación así, hay maneras de ayudarnos, incluso yo creo que todos lo saben, hay líneas telefónicas de atención psicológica para personas que lo necesitan, es decir, también hay una apertura para que no necesite ir a un consultorio para poder atenderme. Incluso esta modalidad que estamos teniendo ahorita, no sé si la gente lo sabe, pero yo estoy en otro estado diferente al que están Eli y Lalo. Y nos facilita ese contacto, de alguna manera también nos permite tener esa cercanía. Entonces, estas son cosas positivas que nos trajo, por ejemplo, esta idea que se le ocurrió a Lalo de poder combinar nuestras posturas y nuestra forma de ver las cosas para compartirlas con ustedes. Sí, y si nos vamos a cosas, digamos, más superficiales, y así lo queremos ver, pues cuántas cosas no hemos descubierto que somos capaces de hacer que antes no sabíamos, ¿no? O sea, antes, no sé, jamás se me hubiera ocurrido o no sabía utilizar un determinado programa en la computadora porque no era mi necesidad en ese entonces y ahora sí o sí aprendí a usarlo, ¿no? Entonces, es Yo. no, en general. O, por ejemplo, habrán personas, porque sí me ha tocado conocer o algunas personas que aprovecharon el tiempo para tomar cursos, por ejemplo, en línea, aprender otras habilidades, ¿no? O fortalecer algunas otras. O sea, no todo es malo. Sí, de hecho, parte de lo que yo he trabajado con los pacientes es precisamente eso de retomar proyectos o iniciar proyectos nuevos, ¿no? Hubo uno que me dijo, ¿sabes qué? Desempolvé mi guitarra eléctrica que tenía guardada desde hace 5 años. Y dices, órale, qué padre. Y me dijo, sí, ya pagué, ya saqué nuevas canciones, ¿no? De retomar proyectos nuevos está muy, muy padre. A mí me gusta mucho, ¿no? Y el hecho de emprenderlos también. Y también el animarse a experiencias nuevas como
como dice Eddie, ¿no? La terapia en línea también es una nueva modalidad que algunos psicólogos agarran precisamente por las personas que no quieren o no pueden salir de casa, ¿no? Que no pueden llegar al consultorio, ¿no? Y están las líneas ahí, búsquenlas, ahora sí que el gobierno de cada estado este, estableció líneas de ayuda, y si no, también hay fundaciones este, que la abren, ¿no? No solo únicamente, bueno, salieron mucho lo de las líneas de la violencia, pero también salieron ayudas únicamente de autoayuda o de ayuda para casos de crisis, ¿no? Entonces, chicos, ya para ir cerrando este capítulo, ¿qué les gustaría comentarles o decirles a nuestra audiencia? Bien, bueno, y a mí me gustaría decirles o puntualizar que esta situación es una, bueno, dependiendo de la actitud con la que la tomen, es una invitación o algo catastrófico, pero si es el caso, me está invitando también a conocerme, a reconocerme, a ubicar que esto que estoy sintiendo tiene una explicación y que no está completamente en mis manos, pero lo que sí está en mis manos es atenderlo. Lo que sí está en mis manos es buscar la manera de solventar poco a poco todas esas cuestiones afectivas y que me afectan, que están ocurriendo a partir de este suceso tan nuevo, por no poner otro adjetivo. Entonces, es entender que hay muchas cosas que sí tienen una explicación, que sí tienen un origen, y que hay otras que necesito atenderme, quizá de manera profesional o quizá echándome un clavado, una introspección en mí mismo para poder saber qué es lo que voy a hacer a partir de esto. Es importante naturalizar la terapia, lo vimos en el proceso pasado, en la cápsula pasada, naturalizar este proceso porque es algo que todos, y se los aseguro, y no porque trabajemos en esto, todos necesitamos y a todos nos puede generar un bien. Así es, Eddie. Bueno, yo lo que... Ay, perdón, yo No, ya no, tomé dale. la palabra. Este, pues yo lo que les diría es que vean o que tomen este tiempo como un tiempo de reflexión, un poquito complementando lo que decía Eddie hace un momento, eh, a mirar hacia aquellas cosas que antes no queríamos mirar y perder como que ese miedo y aventarnos a cosas nuevas, ¿no? Si antes eh, tenía, pero ni siquiera me pasaba por la mente el hecho de asistir a terapia, pues verlo como una posibilidad, ¿no? Verlo como una oportunidad de conocer algo nuevo que seguramente me va a servir y me va a ayudar para afrontar mejor esta situación, ¿no? Y también eh, entender ser, como les había comentado casi al inicio, ser más autocompasivos, eh, entender el porqué, el aceptar la situación, el entender que es natural que me sienta así, que está bien ser vulnerable, que no siempre tengo que ser fuerte y poder mirar hacia las cosas que también me está dejando, no solo ver lo negativo, sino siempre enfocarnos en lo positivo, como decía Eddie, ¿no? La actitud, ¿con qué actitud quiero yo enfrentar esta situación? Es correcto. Y realmente, nuevamente, invitarlos a que hagan conciencia sobre cómo se están sintiendo, el tomar las emociones como son, como vienen, para saber qué podemos trabajar, qué nos están diciendo, y también que no están solos, ¿no? Que también, digo, si se dan la oportunidad de tomar terapia, adelante, y si no, el platicarlo con alguien más, un amigo, un familiar, créanme que también ayuda, puesto que también están pasando por la misma situación, ¿no? Y
pues muchísimas gracias Eli, Eduardo, por estar nuevamente con nosotros y poder hablar con todos nuestra audiencia saludablemente. Va a ser hasta la Gracias a siguiente todos. cápsula. Nos vemos, chicos.